Frelis, no es un secreto que todo mundo se está quejando de la nueva película de Hotel Transilvania, así que, pues obviamente, ¿qué mejor película para hacerle un video de cosas que no tienen sentido? Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es... Al Freli. Pero Frelis, antes de empezar queremos avisarles, porque no se habían enterado, que ya tenemos TikTok, ya estamos en onda con la chaviza. Así es, nos pueden seguir como alfreli227 y vamos a procurar subir contenido diario, así que dense una vuelta y véanos por allá. Ahora sí, continuamos con el video. Al inicio de la película, específicamente cuando nos muestran el festejo del aniversario del hotel y Johnny está haciendo todo un show para celebrar, podemos ver que este ha planeado varias atracciones tales como mariachis, actos con perros, malabares con motosierras, una estatua de hielo, pirotecnia y más. Por ahora todo bien, nada de esto es extraño porque este tipo de cosas encajan perfectamente con la personalidad de Johnny. Lo único que no cuadra del todo es que esto terminará en desastre por culpa de Frank y su fobia al fuego. Sí, sabemos que su fobia fue introducida desde la primera película y es creíble que Johnny, siendo tan distraído, no haya pensado en que era una mala idea juntar a Frank y el fuego, pero ¿no se supone que todo este show lo ensayaron varias veces antes de la presentación? Esto último no lo decimos nada más porque sí, más bien porque en primera es algo obvio y en segunda porque la misma Eunice menciona que estuvieron ensayando la presentación. Entonces, ¿cómo es posible que hasta ahorita Frank tenga esa reacción con el fuego si se supone que ya lo había visto en los ensayos? Luego, cuando Mavis escucha con su super oído que Drácula planea jubilarse para dejarles el hotel y ella le habla de esto a Johnny, nos podemos dar cuenta de que la noticia les emociona a ambos. Sin embargo, la emoción dura poco para Johnny cuando menciona que no está seguro de si Drácula realmente le dará el hotel, pues según él, el vampiro nunca lo llegó a ver como parte de la familia. De verdad, Johnny, entendemos que la gracia de este personaje es que sea soncito, pero una cosa es eso y otra completamente diferente es que se invente cosas. Desde el final de la primera película es considerado parte de la familia. De hecho, de eso trata esa entrega en específico, de cómo Drac aprende que los humanos no son como creía y termina aceptando a Johnny en su familia. No me parece que este chico sea muy listo. El siguiente dato es bastante corto, pero igualmente es extraño. Esto ocurre luego de que Drácula le miente a Johnny sobre la ley de bienes raíces y por lo mismo tiene que inventarse un anuncio completamente diferente para compartir con el público. Aquí se le ocurre decir que lo que hará será expandir el hotel, y esto se le viene a la cabeza luego de ver a Blobby expandirse por llenarse de agua de un garrafón. La pregunta aquí es, ¿por qué Blobby hizo eso en primer lugar? Tampoco es como que minutos después haya hecho algo con toda el agua que absorbió. No, de hecho lo que hace inmediatamente después de eso es ser el DJ de la fiesta. Entonces, ¿qué onda con esa escena? ¡Que alguien me explique! Johnny, al saber que Drácula no les puede dejar el hotel por ser un humano, se agüita, cosa que es notada por Van Helsing, quien ofrece su ayuda para poder convertirse en un monstruo, motivo por el cual ambos bajan al laboratorio del científico, y luego de una exhaustiva búsqueda, logran encontrar un aparato que, según las palabras de Van Helsing, tiene la cualidad de convertir a humanos en monstruos y viceversa. Es algo bastante conveniente que Van Helsing justamente haya creado un aparato que tenga esa capacidad, pero no es algo que no tenga sentido. Lo que sí es absurdo es que primero lo prueben con un conejillo de indias y funcione, cuando apenas hace unos segundos antes dijeron explícitamente que el aparato convierte únicamente a humanos en monstruos. Nunca dijeron nada de animales. Es más, hasta en el mismo aparato podemos ver que solamente tiene esas dos opciones. A ver, ¿qué pasó? Dejando de lado las inconsistencias que tiene el invento de Van Helsing, resulta que Johnny sí consigue convertirse en un monstruo gracias a él, cosa que es descubierta por Drácula, quien decide perseguirlo para evitar que Mavis se entere de lo que está pasando. De esta manera, vemos una persecución en la que Drácula trata de convertir a Johnny nuevamente en humano, pero como el vampiro tiene una pésima puntería, termina disparando el rayo en otros lados, como por ejemplo en la estatua de hielo. Lo extraño de esta escena es que cuando impacta en la escultura podemos ver cómo, de alguna manera, el rayo de luz se diluye en el agua. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Miren, no somos expertos en física o en lo que sea que estudie este tipo de cosas, pero estamos completamente seguros de que lo que acabamos de ver es algo imposible. ¿Cómo vas a diluir luz en agua? Además, esa escena es súper inesperada. De verdad te agarra desprevenido, porque al principio nosotros pensamos que cuando el rayo impactó en el hielo, se iba a dispersar por toda la sala y convertir a todos los monstruos en humanos, así como cuando un rayo choca con un cristal. Pero no, la película nos sorprendió con su poco conocimiento de física cuando de
de repente vimos como un maldito rayo de luz se diluyó en agua y más tarde hasta es bebido por los amigos de Drácula. Más tarde en la persecución hay una parte en la que Drac por fin logra alcanzar a Johnny y hasta lo tiene en la mira para convertirlo en humano, pero para su mala suerte no logra hacerlo y en cambio termina convirtiéndose a sí mismo en humano. Por este motivo, el vampiro pierde sus habilidades, poderes y hasta comienza a sufrir cambios en su cuerpo. Sus colmillos se convierten en dientes normales, su icónico peinado cambia, su pelo se ve deteriorado y el cambio más notorio de todos, se vuelve panzón. Esto del rayo convertidor y el cómo funciona no queda muy claro en la película, lo que provoca que surjan algunas dudas al respecto, como por ejemplo, ¿por qué Drácula convertido en humano es panzón? ¿Acaso una de las habilidades que te otorga el ser un vampiro es que no puedes engordar? Luego, entendemos que lo del pelo y su apariencia física es porque tiene una edad avanzada, pues al ser inmortal llegó a cumplir cientos de años. Pero si seguimos esta lógica, entonces, ¿no debería estar muerto? Porque un humano no es capaz de sobrevivir esa cantidad de tiempo, así que, no sé, creo que no pensaron mucho en ese pequeño detalle. De hecho, esta no es la única ocasión en la que pasa algo parecido, pues Murray, cuando se convierte en humano, tiene una apariencia muchísimo más vieja que Drácula, y a pesar de tener 5000 años, aún así es capaz de vivir sin problemas. ¿Se duerme cada rato? Sí, pero todavía está vivo con 5000 malditos años. Pero bueno, digamos que cuando son convertidos en humanos, su cuerpo no tiene la edad que tenía al ser monstruos y por eso pueden vivir sin problemas con edades tan elevadas. No es algo que se nos explique en la película, pero es un headcanon que podría darle una explicación a los fans. Entonces, ¿alguien me puede explicar por qué cuando convierten a uno de los zombies en humano, este está como si nada? En este caso no aplicaría la explicación anterior, pues aquí estamos viendo cómo literalmente están reviviendo a un muerto. Y no sé ustedes, pero una cosa es convertir monstruos en humanos y otra muy diferente es revivir muertos. En conclusión, el aparato transformador y todo lo que puede hacer no está para nada claro y no tiene nada de consistencia. Primero nos dice que convierte humanos en monstruos, pero después lo vemos ser usado en un animal, reviviendo cadáveres y hasta jugando con las edades de los personajes. No lo entiendo. I don't understand. Avanzando un poco en la película, podemos presenciar el momento en el que los amigos de Drac beben el rayo diluido y se convierten en humanos. Durante esta escena, por fin vemos la apariencia del hombre invisible, y cuando esta es completamente revelada, el personaje se asombra de que es calvo. Sabemos que esto es simplemente un chiste, pero ¿no creen que es extraño que no supiera eso? Digo, en la primera película él menciona que es pelirrojo, lo que nos indica que de alguna manera ya sabía cómo era su apariencia. Y sí, es posible que él no siempre haya sido invisible, y de hecho antes de serlo, él no fuera calvo. Pero aún así, ¿cómo es posible que no se haya dado cuenta de su alopecia? ¿Acaso es un otaku y no se baña? ¿Me estás diciendo que nunca se ha tocado la cabeza? Cuando hace frío por las noches, ¿no siente el airecito pasar por su calva? No lo sé, Rick, parece falso. Otra cosa que también vemos aquí es que sus amigos se asustan de que está desnudo y hasta se indignan al saber que siempre lo ha estado. Y sí, sabemos que esto también es simplemente un chiste, pero ¿cómo es que no se habían dado cuenta de eso? Creo que es algo bastante evidente por el simple hecho de que lo único que se ve de su cuerpo son sus lentes, porque su ropa sería invisible pero sus lentes no. Ya para finalizar con este dato, aquí entraría un debate entre lo que te hace ser humano y lo que te hace ser un monstruo, porque ¿no se supone que el hombre invisible es simplemente eso? O sea, un humano que es invisible. Y en teoría, el rayo no debería tener efecto en él porque ya es un humano, ¿no? Lo único diferente que tiene de nosotros es que no lo podemos ver, pero al igual que con el zombie, no lo está convirtiendo en un humano, simplemente lo está haciendo visible. Es como si utilizaran ese mismo aparato con, no sé, con algún superhéroe. La mayoría son humanos, solo que tienen poderes, por lo que si llegaran a usar ese rayo con ellos, no debería tener ningún efecto. Es más, no nos vayamos tan lejos. ¿Qué pasaría si usaran el rayo con Quasimodo, un antagonista de la primera entrega? Él es un humano, ¿no? Solo que simplemente tiene deformaciones en su cuerpo, así que en teoría no debería afectarle. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Siguiendo con la misma escena, cuando vemos cómo el rayo le hace efecto a Murray, podemos ver, como dijimos anteriormente, que se ha convertido en un anciano debido a que ha vivido miles de años. Lo raro de esto es que solamente en él podemos ver un efecto así, o sea que le cambia la voz y la actitud. Podríamos decir que es un personaje completamente diferente al que conocemos, pero ¿por qué no pasa lo mismo con otros personajes que también han vivido por mucho tiempo, como Frank? Ya para finalizar con la escena, también podemos ver que Blobby, la gelatina gigante, es víctima del invento de Van Helsing, y como
como se podrán imaginar, nuevamente presenciamos cómo el aparato vuelve a ser algo que no tiene sentido, pues resulta que Blobby, en lugar de convertirse en humano, simplemente se transforma en una gelatina común y corriente. Creo que no es necesario que expliquemos nada aquí, solo queremos que tengan presente todas las inconsistencias que tiene este aparato. Ya lo vimos convirtiendo a un animal en un monstruo, quitándole edad a los personajes, reviviendo muertos, quitándole poderes a humanos y hasta ahora convierte a monstruos en comida. Saltándonos varios minutos, llegaremos a cuando Mavis y Erika descubren que los amigos de Drac ahora son humanos y se dan cuenta de que algo extraño está pasando. En ese mismo momento, la televisión se enciende y se puede ver que Drácula y Johnny se encuentran en Sudamérica y que ahora son humano y monstruo respectivamente. Podemos llegar a entender que alguien haya grabado a Drácula y Johnny, porque Drac casi muere atropellado y Johnny es un dragón que anda paseando por la calle. Además, en el mundo hay mucha gente chismosa que le gusta grabar ese tipo de eventos extraordinarios. Por esa parte, no tenemos problema. Lo único que en realidad no entendemos es por qué en Transilvania transmiten noticias de Sudamérica, a menos que sea una noticia tan grande que se volviera mundial, pero no lo sé. Yo no lo entiendo. Cuando Mavis y Erika bajan al laboratorio de Van Helsing para preguntarle qué es lo que está pasando, se encuentran con que Gigi, el conejillo de Indias, se ha convertido en un gran monstruo que ha destruido todo el lugar, cosa que es explicada por Van Helsing diciéndonos que esto es debido a que el rayo convertidor es inestable, lo que provoca que todos los que son transformados en monstruos poco a poco van mutando, lo que los hace cada vez más salvajes y con menos oportunidad de regresar a lo que eran antes. Ok, nos parece correcto lo que dice el científico. La pregunta aquí es, ¿por qué no sucede lo mismo con los monstruos que fueron convertidos en humanos? Tal vez no que cada vez sean más humanos, porque creo que eso sería algo complicado de mostrar y de entender, pero sí que después de haber sido humanos por un buen rato, ya no puedan convertirse en monstruos o algo así. No sé, pero ¿por qué el efecto solo aplica para los que se convirtieron en monstruos y no al revés? A partir de aquí vamos a ir mencionando datos de forma rápida porque podemos presenciar varias cosas absurdas en poco tiempo. Primero, cuando Drácula se adentra a la selva para buscar el cristal, podemos ver que Mavis se la pasa llamando para saber qué está pasando, pero el ex vampiro, en lugar de contestarle, lo único que hace es ignorarla. De hecho, hasta termina aventando su celular al agua para no tener que dar ninguna explicación. ¿Cómo es que tenía señal si se encontraba en medio de la selva? Además, ¿por qué nadie le marcó a Johnny si sabían que estaba con Drácula? Hay una parte del viaje en el que Drácula se desmaya y es llevado por Johnny durante la mayor parte del camino, y al despertar se da cuenta de que se encuentran en una montaña súper empinada. Para empezar, no tiene sentido que estén en ese lugar porque antes se puede ver que Johnny está caminando en un lugar plano, no en una pendiente, pero pues ese era el chiste de la escena. Y luego Drácula le reclama por haberse desviado, pero justo antes de que se diera cuenta del lugar donde estaban, él mismo revisa el mapa y hasta dice que sí están siguiendo el camino correcto. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Cuando Johnny empieza a mutar, podemos ver que Mavis se dedica a buscarlo para que no escape y puedan regresar a la normalidad. Durante esta escena podemos ver a la vampira teniendo algo de problemas para encontrar a Johnny, pero cuando por fin lo ve, nos damos cuenta de que se ha convertido en un monstruo gigante. Es justo en eso donde está lo absurdo. Primero, ¿qué onda con la ropa de Johnny? En ningún momento se rompe, pero eso no es lo importante. Lo importante es que Mavis tiene serios problemas de vista y audición. ¿Cómo es posible que no haya visto a Johnny siendo que él es ridículamente grande? Bueno, digamos que es porque los murciélagos no tienen buena vista. Pero, ¿y la audición? En la misma película se nos menciona que Mavis tiene un super oído. Entonces, ¿qué pasó ahí? Otra cosa que también podemos ver es que más adelante Mavis se saca su celular porque Erika le mandó la ubicación del cristal. ¿Alguien me puede decir de dónde cacas lo sacó si estaba convertido en murciélago? Ya cuando están todos en la cueva de los reflejos y Mavis está por dispararle a Johnny, sucede que los rayos del sol que entran en la cueva le impiden a Mavis disparar, pues tiene que ir esquivándolos uno a uno. Nada más como recordatorio, el lugar está lleno de cristales. ¿No se supone que desde que entró el primer rayo del sol, este debió rebotar y llenar toda la cueva de luz? Ahora, lo que sigue ya ni siquiera lo catalogaríamos como algo sin sentido. Esto ya raya en lo estúpido. Nos referimos a la escena en la que todos los personajes se dedican a cubrir a Mavis del sol para que pueda moverse a un lugar estratégico y dispararle a Johnny. Muy bonita la escena y todo. ¿Qué motivo es ver a todos uniéndose para ayudar a recuperar a Johnny? Pero eso no quita que sea el plan más estúpido que hayan ideado. Era 1000 veces más sencillo que le hubieran dado el aparato a cualquier otro personaje. ¿Por qué le dejan esta tarea a la única que no puede ser tocada por el sol? Y lo peor de todo es que ni a la misma Mavis se le ocurrió eso.
Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Ya para finalizar, nos transportaremos a los créditos. Así es, escucharon perfectamente bien. Esta película tiene cosas sin sentido hasta en los créditos. Pasa que durante esa parte de la película podemos ver algunas animaciones de personajes haciendo diversas actividades en el nuevo hotel, siendo una de esas que Drac y Johnny se meten a unas camas bronceadoras. Supongo que no necesitan que les expliquemos nada, pero lo haremos de todas maneras. Se supone que la mayor debilidad de un vampiro es la luz del sol, y vemos al Drac bien a gusto en una cama que tiene rayos UV, que son los mismos que emite el sol. No, hombre, unos genios. Y bueno, feliz, pues hasta aquí llega el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció, si ustedes encontraron otras cosas que no tienen sentido, y también de qué otras películas o series les gustaría que hiciéramos un video como este. Si les gustó este video, aquí en la cara de Eli les recomendamos uno donde hablamos sobre el tráiler de Helluva Boss. Y si ya lo vieron, entonces aquí en la cara de Alfredo les dejamos nuestro mega análisis a la película de Encanto. Muchísimas gracias, Frelis, por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.